¿Alguna vez has sentido que algo que era tuyo simplemente te fue arrebatado de las manos? Como si la vida te hubiera robado oportunidades, relaciones, sueños, y te hubiera dejado ahí, tratando de entender dónde salió todo mal. Hay un dolor silencioso que no emite sonido, pero pesa mucho. Es cuando te sientes abandonado, como si algo que era tuyo te hubiera sido quitado, sin explicación. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad espiritual que cambia por completo esta percepción? Una verdad que lo cambia todo. Lo que Dios ha determinado para tu vida no se puede quitar, cancelar ni destruir. Y quizás lo que más duele no es la pérdida en sí, sino la duda que queda. ¿Aún hay algo reservado para mí? Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es una conexión espiritual. Dios podría estar hablándote directamente ahora mismo. Y hay algo muy importante que Jesús reveló acerca de las pérdidas, las injusticias y las promesas que parecen haberse roto. Algo que puede cambiar tu perspectiva sobre todo lo que estás viviendo hoy. Porque la verdad es que no todo lo que parece perdido fue realmente arrebatado. Y no todo lo que fue arrebatado estaba destinado a permanecer. Hay una diferencia que casi nadie nota. Y cuando comprendes esto, algo dentro de ti comienza a reconstruirse. Tal vez lloraste en silencio, tal vez te preguntaste dónde estaba Dios. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que hay una clave espiritual que amplía por completo la comprensión de estas fases. Y eso es exactamente lo que estás a punto de descubrir aquí. Ahora, antes de profundizar en este mensaje, quiero invitarte a hacer algo diferente hoy. No como alguien que ve un video, sino como alguien que participa en un momento real con Dios. Si este mensaje ya ha comenzado a tocarte, escribe en los comentarios, con tus propias palabras, qué sientes que has perdido o qué crees en el fondo que todavía te pertenece, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Este espacio es más que simples comentarios. Es un punto de conexión con personas que atraviesan dificultades similares a las tuyas. Y si sientes que este mensaje resuena con tu historia, considera darle me gusta, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan encontrar esperanza en medio del dolor. Y si quieres acompañar a quienes buscan guía, paz y respuestas en Dios, suscríbete al canal, porque aquí no estás solo en este camino. Ahora bien, debo decirles algo con toda claridad, lo que Jesús reveló acerca de lo que les pertenece espiritualmente podría desafiar todo lo que han creído hasta ahora. Y quizás la pregunta más importante no sea ¿por qué perdiste?, sino más bien ¿realmente perdiste? ¿O acaso Dios está a punto de mostrarles que lo que es suyo nunca dejó de ser suyo? Prepárate, porque lo que viene a continuación podría abrirte los ojos de una manera que jamás imaginaste. El sol aún no había calentado del todo la tierra cuando Nabot caminaba entre las viñas que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Cada hoja, cada fruto, cada trozo de aquel campo portaba memoria, identidad, promesa. No era solo una propiedad, era algo que, ante Dios, le había sido confiado. Y entonces, en un día aparentemente ordinario, todo cambia. El rey Acab mira aquel viñedo y decide que lo quiere para sí mismo, sin historia, sin conexión, solo deseo. Y así comienza un dolor familiar, cuando alguien intenta arrebatar lo que sabes que te pertenece. Nabot responde con firmeza, pero también con reverencia. No podía renunciar a la herencia de sus padres, era innegociable, y quizás al escuchar esto te identifiques con ello, porque hay cosas que tú tampoco quisiste perder jamás. Sueños que construiste con esmero, relaciones que creías que durarían, oportunidades que parecían alineadas con tu camino, pero que, aún así, te fueron arrebatadas. Y la historia se torna aún más dura, porque la negativa de Nabot no es respetada. Al contrario,
Es incriminado, acusado injustamente, expuesto públicamente y condenado. En poco tiempo le arrebatan lo que era parte de su vida, y su vida misma. Parece demasiado injusto. Parece que todo terminó de la peor manera posible. Y aquí surge una pregunta difícil. Cuando algo te es arrebatado injustamente, ¿significa que Dios permitió que dejara de ser tuyo? Porque así es exactamente como se sienten muchas personas hoy en día. Como si lo que perdieron fuera prueba de que no estaba destinado para ellos. Como si el dolor confirmara que todo terminó. Pero, ¿acaso perder algo significa que nunca fue tuyo? ¿O que aún no has comprendido lo que Dios está haciendo? La palabra revela algo que cambia por completo esta perspectiva. Dios no ignora la injusticia. Dios no normaliza lo que fue tomado injustamente. En Jeremías 5:9 está escrito: «No los castigaré por estas cosas», dice el Señor. Esto significa que existe una perspectiva divina sobre todo lo que le sucedió a Nabot. Nada pasó desapercibido, nada fue olvidado. Lo que parecía haber sido arrebatado no dejó de tener valor a los ojos de Dios. Respira hondo y reflexiona, porque quizás el mayor dolor que llevas no sea solo la pérdida, sino la sensación de que se desvaneció sin sentido, como si nunca hubiera sido realmente tuya. Pero ante Dios, lo que Él establece no pierde su significado solo porque alguien haya intentado arrebatártelo. Y aquí hay un punto que interpela a muchos. No todo lo que se les escapa de las manos deja de formar parte de su destino. Algunas cosas se pierden naturalmente, pero permanecen preservadas en el propósito de Dios. Y eso lo cambia todo, porque significa que el control no está en manos de quien lo quitó, sino en manos de quien lo prometió. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que perdiste realmente se perdió o si solo se desplazó temporalmente? Porque existe una profunda diferencia entre algo que ha terminado y algo en lo que Dios sigue trabajando en otra dimensión de tu vida. Quizás creíste que era el final. Quizás te convenciste de que no había vuelta atrás. Pero la historia de Nabot no nos habla de un Dios que abandona la justicia, sino de un Dios que ve, que registra y que actúa, incluso cuando todo parece silencioso. Y aquí está la aplicación que puede transformar tu perspectiva. No bases tu fe únicamente en lo que ves suceder. Básala en lo que Dios ya ha declarado acerca de la justicia, el propósito y la restitución. Porque cuando algo está alineado con Él, no puede simplemente borrarse. Ahora deja que esta pregunta resuene en tu interior. Lo que llamas pérdida, ¿Dios todavía lo llama promesa? Si esta parte del mensaje te conmovió, escribe con sinceridad en los comentarios. ¿Qué situación de tu vida te hizo sentir que te habían arrebatado algo injustamente? Exprésalo con palabras, como si estuvieras entregando ese dolor a Dios, porque esto podría ser el comienzo de un proceso de sanación interior. Pero hay un detalle en esta historia que casi nadie nota. Y cuando lo entiendes, la idea de la pérdida comienza a perder su poder, y algo nuevo comienza a nacer dentro de ti. El desierto no era solo un lugar, era un estado mental. Agar vagaba sin rumbo, con los pies cansados, la respiración agitada y el corazón destrozado por un dolor indescriptible. No solo estaba lejos, era rechazada e ignorada como si no valiera nada, y quizás lo más doloroso de todo, a nadie parecía importarle. Había servido, obedecido, soportado situaciones difíciles, y sin embargo, la echaron, sola, sin protección, sin voz. Sin nadie que le dijera, importas. Y si eres sincera contigo misma, quizás este dolor también forme parte de tu historia. No necesariamente un desierto físico, sino un lugar emocional donde te sentiste invisible, olvidada, como si nadie reconociera lo que llevas dentro. Agar se sienta. El silencio a su alrededor es ensordecedor. No hay respuestas ni explicaciones, solo una sensación de abandono.
Y entonces surge una pregunta que cala hondo. ¿Significa que Dios también te ha olvidado si la gente te ignora? Porque eso es a menudo lo que la mente empieza a construir. Cuando nadie ve, cuando nadie valora, cuando nadie reconoce, parece que incluso Dios está lejos. Parece que lo que creías que era parte de tu vida ha perdido su significado, como si lo que era tuyo simplemente hubiera sido borrado. Pero es precisamente en este escenario donde ocurre algo inesperado. En medio del desierto, en medio del rechazo, en medio del silencio, Dios encuentra a Agar. No fue ella quien encontró a Dios, fue Dios quien la encontró a ella. Esto lo cambia todo. En Génesis 16:13, ella declara algo que trasciende generaciones. Tú eres el Dios que me ve. Presta atención a esto. No es el Dios que juzga, no es el Dios que exige, no es el Dios que se aparta, es el Dios que ve. Incluso cuando nadie ve, Dios ve. Y aquí hay un punto que puede transformar tu perspectiva sobre tu propia historia. Ser ignorado por los demás no redefine quién eres ante los ojos de Dios. El rechazo humano no tiene autoridad para anular lo que ha sido establecido en el cielo. Pero permítanme hacerles una pregunta sincera. ¿Acaso el dolor de ser olvidado no les hace creer que han perdido valor? Porque hay una gran diferencia entre ser ignorado y no ser importante. Y a menudo, la herida nos lleva a confundir ambas cosas. Agar estaba en el desierto, pero no estaba fuera del alcance de Dios. Y eso significa que quizás estés pasando por un momento en el que nadie te ve, pero eso no cambia el hecho de que Dios continúa velando por ti con atención, cuidado y propósito. Respira hondo y trata de sentirlo de verdad. Dios sabe dónde estás. Dios sabe lo que sientes, Dios sabe lo que te quitaron, lo que ignoraron, lo que menospreciaron, y nada de eso pasó desapercibido. Y he aquí algo que pocos comprenden. El encuentro de Agar con Dios no fue solo un momento de consuelo, sino una transformación. Dios no solo la vio, sino que habló, la guió y le devolvió el sentido a su vida. En otras palabras, lo que parecía perdido seguía formando parte del plan. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado? ¿Cuántas veces has pensado que nadie veía por lo que estabas pasando? ¿Cuántas veces has pensado que lo que era importante para ti no le importaba a nadie más? ¿Significa esto que te han dejado atrás? ¿O es que Dios te está encontrando en un lugar donde nadie más puede llegar a ti? Porque el desierto, por doloroso que sea, también puede ser un lugar de encuentro. Un lugar donde te das cuenta de que tu identidad no depende del reconocimiento de los demás, sino de lo que Dios declara sobre ti. Y eso lo cambia todo, porque si Dios ve, entonces nada de lo que te pertenece se pierde en el olvido. Puede que incluso parezca invisible para los demás, pero permanece vivo en el propósito de Dios. Tal vez estés esperando que alguien te reconozca, te aprecie, te pida disculpas, te comprenda. Pero, ¿y si lo que Dios quiere mostrarte es que la validación que buscas en los demás ya te ha sido otorgada por Él? Y aquí es donde surge un cambio de perspectiva. ¿El dolor de ser ignorado realmente tiene que ver con los demás o con el vacío que crea en tu interior? Porque cuando Dios entra en ese espacio, algo comienza a sanar desde adentro hacia afuera. Cierra los ojos un momento e imagina a Jesús mirándote fijamente, tal como Dios miró a Agar en aquel desierto, no con juicio, sino con su presencia, no con exigencias, sino con cariño. ¿Qué crees que te diría en ese instante? Tal vez él diría, lo vi todo, cada lágrima, cada silencio, cada momento en que te sentiste solo. Y si él lo vio, entonces nada fue en vano. Y guarda esto en tu corazón. Lo que te pertenece ante Dios no depende de la atención de la gente para existir. No depende de los aplausos, no depende del reconocimiento, porque el valor no viene de fuera, viene de lo que está establecido en el cielo.
Pero hay un punto aún más profundo que muchas personas no perciben cuando hablan del dolor, algo que implica la pérdida de la confianza. Y cuando eso sucede, la herida puede ser aún más profunda. El crujido de las cadenas resonó mientras lo empujaban a un lugar que no tenía nada que ver con lo que había soñado para su vida. A José no solo lo llevaban como esclavo, lo traicionaban, y no extraños, sino sus propios hermanos, aquellos que habían crecido con él, que conocían su historia, que sabían quién era, eran los mismos que decidieron deshacerse de él, como si su existencia fuera un problema. Y quizás este sea uno de los dolores más profundos que alguien puede soportar, cuando la herida no viene de fuera, sino de alguien cercano, cuando lo que parecía seguro se convierte en dolor. José tenía sueños, sueños que no nacían de la ambición, sino que le habían sido infundidos. Había algo en su corazón que le apuntaba a un futuro mejor, a un propósito, a algo que tenía sentido a los ojos de Dios. Pero de repente, todo se derrumba, es vendido, rechazado, llevado a una tierra lejana, y todo lo que parecía suyo desaparece. Y aquí hay una pregunta que podría afectarte directamente. ¿Qué haces cuando las personas en las que más confiabas terminan haciéndote daño? Cuando algo que parecía parte de tu vida te es arrebatado por una traición. Porque el dolor de la traición no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que se rompió dentro de ti. Se trata de mirar atrás y darte cuenta de que algo que parecía seguro nunca lo fue. Y eso crea algo peligroso, el impulso de cerrar el corazón, de dejar de confiar, de creer que todo puede desaparecer en cualquier momento. José podría haberse perdido allí. Podría haber creído que sus sueños se habían hecho añicos, que lo que parecía destinado para él le había sido arrebatado para siempre. Y, para ser sinceros, cualquiera en su lugar habría pensado así. Pero hay algo en esta historia que cambia por completo nuestra perspectiva del dolor. Porque incluso en medio de la traición, Dios no perdió el control. Incluso en medio de la injusticia, Dios no perdió el dominio sobre la historia. José atraviesa fases que parecen ir de mal en peor. Es acusado injustamente, termina en prisión, es olvidado por quienes le prometieron ayuda. Es como si cada vez que intenta recuperarse, algo lo volviera a derribar. Y aquí viene una pregunta importante. Cuando las cosas salen mal repetidamente, ¿significa que has perdido lo que estaba destinado para ti? ¿O hay un proceso en marcha que aún no puedes comprender? Porque muchos ven el sufrimiento y concluyen, se acabó. Pero Dios ve la misma escena y dice, aún no he terminado. En Génesis 50:20, José declara algo imposible de decir sin haberlo vivido. Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien. Presten atención a esto. No niega el dolor, no ignora la traición, no finge que no sucedió, pero comprende algo más profundo. Lo que intentaron quitarle, no pudieron destruir lo que Dios había establecido. Esto lo cambia todo. Porque significa que incluso cuando alguien intenta desanimarte, no tiene autoridad para borrar lo que Dios ha escrito sobre tu vida. Pueden retrasarlo, pueden herirte, pueden confundirte, pero no pueden anularlo. Respira hondo y deja que esta verdad cale hondo. No toda traición es el final de tu historia. No todo dolor significa una pérdida definitiva. Hay cosas que te pertenecen ante Dios y que nadie puede arrebatarte. Pero permítame hacerle una pregunta sincera. ¿Acaso la traición que sufrió no le está haciendo creer que perdió más de lo que realmente perdió? Lo que se rompió pudo haber sido la confianza, no el propósito. Y aquí hay un punto que muchos evitan. ¿Cerrar el corazón es realmente una protección o es una forma de impedir que Dios siga actuando en tu vida? Porque cuando decides no confiar en nadie, también empiezas, sin darte cuenta, a dudar de Dios mismo. José podría haberse endurecido, podría haberse vuelto amargado, desconfiado, retraído, pero eligió continuar, aún sin comprender, aún dolido,
aún sin ver resultados inmediatos, y eso es lo que mantiene viva la promesa. No es la ausencia de dolor, es la decisión de seguir creyendo incluso cuando todo parece haber sido arrebatado. Y aquí está la aplicación a tu vida. Lo que Dios ha puesto dentro de ti no depende de la fidelidad de otros para cumplirse, no depende de quién se quedó o quién se fue. No depende de quién te apoyó o quién te abandonó, porque lo que es tuyo ante Dios permanece. Aunque el camino cambie, aunque la gente cambie, aunque todo a tu alrededor parezca diferente, tal vez al repasar tu pasado solo ves pérdidas, pero Dios ve un proceso, tú ves ruptura, Dios ve construcción, tú ves un final, Dios ve continuidad, y si se lo permites, Él puede transformar incluso lo que más te ha dolido en parte del camino que te llevará a donde debes estar. Si este mensaje te ha conmovido, comparte en los comentarios cómo una situación de traición impactó tu vida y qué cambió en ti. No como alguien que está atrapado en el dolor, sino como alguien que busca comprender qué puede hacer Dios a partir de esto. Y si crees que este mensaje puede llegar a alguien que también está lidiando con heridas profundas, considera darle me gusta al video y compartirlo con esa persona, porque esto puede ser justo lo que necesita escuchar para no rendirse. Y recuerda esto, no todo lo que intentaron quitarte se perdió realmente. Algunas cosas simplemente fueron reubicadas por Dios, aunque aún no lo veas. Pero existe un tipo de dolor que va más allá de la traición, algo más silencioso, más interno, una sensación de no ser suficiente, de no ser lo suficientemente bueno, y eso puede ser incluso más opresivo que cualquier situación externa. No corría, no luchaba, no intentaba demostrar nada. Mefiboset simplemente existía en silencio, cargando con un dolor que comenzó en su infancia. En un momento de caos, mientras huía, cayó, y esa caída marcó su vida para siempre. Sus pies nunca volvieron a ser los mismos, y con el paso de los años, no solo su cuerpo se vio limitado, su identidad también se vio afectada. Creció lejos de miradas indiscretas, escondido en un lugar llamado Lodebar, que significa tierra sin pastos, lugar del olvido, territorio sin valor. Y esto no era solo geográfico, era emocional. Creció cargando con un pensamiento silencioso: no soy suficiente. Y tal vez este sea un dolor que conoces bien, no necesariamente físico, sino interno. Esa constante sensación de insuficiencia, de mirarte al espejo y sentir que te falta algo, que no estás a la altura, que no eres capaz, que otros son mejores, están más preparados, son más valiosos, y tú simplemente intentas sobrevivir en medio de todo eso. Mefiboset no solo estaba herido, sino que se escondía, porque cuando alguien se siente inferior, la tendencia es a retraerse, a minimizarse, a evitar ser descubierto. Es más seguro permanecer fuera de la vista de los demás que afrontar la posibilidad del rechazo. Pero entonces ocurre algo inesperado. El rey David decide buscar a alguien de la casa de Saúl para mostrarle bondad, no porque la persona lo mereciera, sino por un pacto. Y cuando encuentran a Mefiboset, su reacción es reveladora. Se postra y dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Te das cuenta de la gravedad de eso? Él no se considera digno de estar allí. No se considera alguien que aún tenga valor. Para él, lo único que queda es una vida marcada por las limitaciones y el olvido. Y aquí hay algo que podría afectarte profundamente. ¿Cuántas veces te has visto a ti mismo de esta manera? ¿Cuántas veces te has menospreciado internamente? ¿Cuántas veces has creído que no merecías algo mejor, que no eras capaz, que no eras suficiente? Pero la respuesta de David rompe por completo con esta lógica. No discute con Mefiboset, no intenta convencerlo con argumentos, simplemente cambia su perspectiva. Le dice: siempre comerás en mi mesa. 2 Samuel 9:10. Esto lo cambia todo, porque la mesa del rey no es un lugar de exclusión,
es un lugar de honor, y más aún, cuando alguien se sienta a la mesa, sus limitaciones dejan de ser visibles. La mesa cubre sus piernas. Lo que antes era motivo de vergüenza ya no define la posición de la persona. Respira hondo y trata de comprender esto. Dios no te ve desde la perspectiva de tus limitaciones. No define tu valía en función de lo que te falta. No dice que debas ser perfecto para ser aceptado. Al contrario, Él te llama a acercarte más. No porque lo merezcas, sino porque existe un pacto. Hay algo establecido que trasciende tu situación actual. Y aquí surge una pregunta que puede resultar profundamente inquietante. ¿El problema reside realmente en tu limitación o en la forma en que te ves a ti mismo a causa de ella? Porque a veces lo que más te frena no es lo que te sucedió, sino el significado que le has dado. Mefiboset seguía teniendo las mismas limitaciones físicas, pero su situación cambió por completo. Pasó de vivir en la oscuridad a ocupar un lugar de honor. Esto demuestra algo poderoso. Lo que te pertenece ante Dios no depende de tu perfección, no depende de que seas el mejor, el más fuerte, el más preparado. Depende de lo que está establecido para tu vida. Tal vez estés esperando sentirte preparado, digno, suficiente, para luego vivir lo que crees que Dios tiene reservado para ti. Pero ¿y si eso nunca sucede? ¿Y si el llamado de Dios no se basa en tu capacidad, sino en su decisión? Porque si ese es el caso, nadie te lo puede quitar. Ni tus limitaciones, ni tu pasado, ni tus inseguridades. Cierra los ojos un momento e imagina que Jesús te llama a acercarte, no con exigencias, sino aceptándote, no fijándose en lo que te falta, sino en quién eres a sus ojos. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Lo aceptas o sigues considerándote alguien que no merece estar ahí? Y recuerda esto con atención. Lo que Dios ha preparado para ti no puede ser deshecho por tus limitaciones. Lo que Él establece no se basa en tu fuerza, sino en su fidelidad. Pero existe una trampa aún más silenciosa, algo que no solo proviene del interior, sino de compararse constantemente con los demás. Y esto ha desviado a muchas personas sin que siquiera se den cuenta. El templo estaba lleno, la gente iba y venía, se ofrecían oraciones, se realizaban rituales, pero en el interior de Asaf había un conflicto que nadie podía ver. Era alguien cercano a Dios, alguien que conocía su presencia, alguien que ya había vivido momentos profundos, pero aún así algo comenzaba a quebrarse en su interior. Comienza a mirar a su alrededor y lo que ve no tiene sentido. Personas que ignoraron a Dios prosperan, viven en aparente tranquilidad, sin dolor, sin sufrimiento visible, mientras que él, que buscaba vivir con rectitud, enfrenta luchas, frustraciones y cargas emocionales. Y aquí surge un dolor sumamente relevante: la comparación. Mirar a los demás y pensar, ¿por qué les resulta tan fácil a ellos y no a mí? Quizás ya lo hayas sentido, quizás ya hayas mirado a alguien y pensado que esa persona avanza, logra sus metas, vive la vida que te gustaría vivir, mientras tú permaneces estancado. Asaf llega a un punto crítico. En el Salmo 73 confiesa algo que muchos sienten, pero pocos se atreven a decir. Estuvo a punto de perder la fe. Dice que casi resbaló porque empezó a creer que no valía la pena mantenerse firme. Y eso es impactante, porque demuestra que incluso una persona espiritual puede perderse al compararse con los demás, porque la comparación distorsiona la realidad. Te hace ver solo una parte de la historia de los demás e ignorar por completo el proceso que Dios está obrando en tu vida. Ahora piénsalo, ¿lo que ves en los demás es realmente la imagen completa o solo una apariencia momentánea? Porque a menudo lo que parece prosperidad no tiene fundamento. Lo que parece progreso no tiene raíces, pero si lo miras desde fuera, sin contexto, parece que estaba destinado a ti. Parece que te lo arrebataron. Parece que alguien más ocupó el lugar que te correspondía.
Y es precisamente aquí donde aumenta el peligro, porque empiezas a dudar de tu propio camino. Empiezas a cuestionarte si estás en el lugar correcto, si tomaste las decisiones correctas, si Dios realmente está guiando tu vida. Asaf llegó a ese límite, pero algo cambia por completo el rumbo de la historia. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Salmo 73, 17. Este momento lo cambia todo, porque fuera de su presencia, su visión estaba distorsionada. En su presencia comienza a ver con claridad. Se da cuenta de que lo que parecía estable, en realidad era efímero. Comprende que lo que parecía crecimiento no era sostenido por Dios. Respira hondo, porque esto podría cambiar tu perspectiva de la vida. No todo lo que crece rápido dura. No todo lo que parece progreso tiene un propósito. No todo lo que crees haber perdido estaba realmente destinado para ti. Y aquí hay una pregunta que podría afectarte profundamente. ¿Podría la frustración que sientes provenir de la comparación con los demás y no de tu propia realidad? Porque cuando dejas de mirar a los demás y empiezas a mirar a Dios, todo comienza a encajar de nuevo. La situación de Asaf no cambió de inmediato, pero su perspectiva se transformó. Y eso bastó para restaurar su fe. Quizás lo que necesitas hoy no es que todo a tu alrededor cambie, sino que tu perspectiva cambie. Porque cuando tu visión cambia, la carga se aligera. Y aquí viene la aplicación directa. Lo que Dios ha preparado para ti no puede ser reemplazado por lo que ves en los demás. Tu camino es único, tu tiempo es específico, tu proceso es individual. Lo que es tuyo no se le dará a nadie más, no se perderá por la velocidad de otro, no se cancelará porque alguien llegó primero. Pero hay que tener cuidado con una cosa: la comparación puede hacer que abandones algo que aún está en construcción. Y aquí viene un punto delicado. ¿Te sientes desanimado porque realmente has perdido algo? ¿O porque te estás centrando demasiado en lo que están pasando los demás? Porque eso lo cambia todo. Cierra los ojos un momento e imagínate entrando al santuario, como Asaf, un lugar de silencio, de presencia, de armonía. Y allí Dios comienza a reorientar tu visión, comienza a mostrarte que se está construyendo un camino, aunque aún no veas resultados. Quizás lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación. Quizás lo que tú llamas estancamiento, Dios lo llama proceso. Y ten esto muy presente: lo que es tuyo no depende de la vida de los demás para suceder, no depende del ritmo de nadie, no depende de las comparaciones. Pero hay un dolor aún más profundo, uno que no proviene de los demás, ni de las circunstancias, sino del peso del pasado, algo que hace que una persona crea que no merece volver a empezar. Está en medio de una multitud, gente gritando, acusando, señalando con el dedo, con piedras en las manos. El ambiente es denso, cargado de juicios, condenas y miradas que no ven a una persona, solo un error. Allí, la mujer no tiene nombre, la define lo que hizo. Y quizás ese sea uno de los dolores más profundos que alguien puede soportar, cuando el pasado empieza a definir quién eres. La mujer es arrastrada, expuesta, colocada en el centro. No hay defensa, no hay lugar para explicaciones. Solo la sentencia ya pronunciada. Y si se observa con atención, esta escena no está tan alejada de la realidad actual. ¿Cuántas personas viven atrapadas por lo que hicieron? ¿Cuántas viven como si su error fuera una marca imborrable? Tal vez sepas exactamente de qué se trata. Tal vez haya algo en tu pasado que quieras borrar, algo que recuerdes y sientas un peso inmediato, como si te descalificara, como si te hubiera arrebatado el derecho a empezar de nuevo. Y aquí surge una pregunta difícil. ¿Tiene realmente tu pasado el poder de anular lo que Dios ha preparado para ti? Porque eso es lo que hace la culpa. Te convence de que no te lo mereces, de que perdiste, de que lo que pudo haber sido tuyo ya no lo es,
por lo que pasó, pero entonces, en medio de aquella escena de condena, aparece Jesús y todo empieza a cambiar. No grita, no discute, no se deja llevar por la lógica de la multitud. Se inclina y escribe en el suelo. Allí reina un silencio que interpela más que cualquier palabra. Y cuando finalmente habla, es algo que desmantela toda esa estructura de juicio. El que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno, todos empiezan a marcharse, porque en el fondo todos llevamos algo dentro, todos tenemos defectos, todos tenemos historias que de salir a la luz también serían motivo de vergüenza. Y de repente, aquella mujer que estaba rodeada de acusadores se encuentra a solas con Jesús, respira hondo y trata de sentir este momento. Ya no hay voces externas, ya no hay presión, ya no hay condenas por todas partes, solo Jesús y ella. Y entonces él hace una pregunta que lo cambia todo. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella responde, nadie, Señor. Y luego viene la frase que conlleva un peso que pocas personas pueden comprender por completo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Presta atención a esto. Jesús no ignora los errores, pero tampoco permite que los errores definan su destino. Esto lo cambia todo, porque significa que lo que hiciste no tiene el poder de anular lo que Dios aún quiere hacer en tu vida. La culpa puede frenarte emocionalmente, pero no cambia lo que Dios ya ha establecido. Pero hay un punto profundamente preocupante. Podría ser que Dios realmente no te haya perdonado, o simplemente aún no te has permitido aceptar ese perdón, porque muchas personas siguen viviendo como si aún estuvieran en medio de esa multitud, siendo acusadas, incluso después de que Jesús ya les ha concedido el perdón. Y esto crea una prisión invisible. La persona no avanza, no cree, no se permite experimentar algo nuevo, porque en su interior hay una voz constante que le dice, no te lo mereces. ¿Pero quién dijo eso? ¿Fue Dios o fue tu dolor? Porque cuando Jesús mira a esa mujer, no solo ve lo que ha hecho, ve en quién puede convertirse todavía. Y tal vez esa sea la clave que necesitas hoy. Dios no está atado a tu pasado, no está limitado por lo que ha sucedido, no te juzga por tus errores, sino por el propósito que aún perdura. Y eso significa que lo que es tuyo no se perdió por tu culpa. Puede que se haya interrumpido, retrasado o causado confusión, pero no se canceló. Ahora piénsalo con sinceridad. ¿Cuántas decisiones en tu vida han estado influenciadas por la culpa? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque creías que no eras digno? ¿Cuántas veces te has saboteado a ti mismo desde dentro sin darte cuenta? Y aquí viene un giro importante. ¿Vivir atrapado en el pasado es humildad o es resistencia al perdón de Dios? Porque aceptar el perdón también requiere fe. Requiere valentía, requiere la decisión de dejar atrás aquello que Jesús ya decidió no cargar más. Cierra los ojos un momento e imagínate en ese lugar, en el centro, con todo al descubierto. Y entonces Jesús te mira, no con condenación, sino con gracia. ¿Qué haces con esa mirada? ¿Te levantas o te quedas clavado en el suelo? Y recuerda esto. El perdón de Dios no es parcial. Él no te acepta a medias, no te libera solo un poco, te restaura por completo. Pero llega un momento en la vida en que el silencio de Dios puede parecer incluso más duro que la culpa, cuando rezas, esperas y no pasa nada. Y eso puede hacerte cuestionar incluso lo que creías que era tuyo. El templo estaba en silencio. Pero no era un silencio cualquiera, era el tipo de silencio que encierra años de espera, frustraciones acumuladas, oraciones que parecían haber caído en saco roto. Zacarías estaba allí, cumpliendo su papel, haciendo lo que siempre hacía, sirviendo, obedeciendo, manteniéndose fiel. Pero en su interior había un dolor que nadie veía. Él y su esposa, Isabel,
Llevaban consigo una promesa que nunca se cumplió. El tiempo pasó, los años transcurrieron y lo que una vez fue esperanza comenzó a transformarse en una carga silenciosa. Hay un dolor que no grita, simplemente permanece. Y quizás ese sea uno de los más difíciles de sobrellevar. ¿Cuántas veces has orado por algo, creído con todo tu corazón, y simplemente no sucedió? ¿Cuántas veces te has aferrado, esperando una respuesta, esperando una señal, y todo lo que llegó fue silencio? Y lo más difícil no es solo la espera, es lo que empieza a suceder dentro de ti durante ese tiempo. La duda comienza a crecer. La esperanza comienza a desvanecerse y sin darte cuenta empiezas a pensar, ¿esto es realmente para mí? ¿Podría ser que lo que parecía mío nunca lo haya sido? Zacarías había llegado a ese punto. Seguía sirviendo, permanecía presente, pero en su interior esa área de su vida estaba prácticamente cerrada. Ya no hablaba de ello, ya no lo esperaba. Y entonces, en un día cualquiera, sucede algo completamente inesperado. Mientras estaba en el templo, se le apareció un ángel. No era una visión lejana, no era un sueño, era real. Y la primera reacción de Zacarías no fue de alegría, fue de temor. Porque cuando algo sobrenatural interrumpe una rutina marcada por el silencio, lo pone todo patas arriba. Y entonces el ángel dice algo que rompe por completo la lógica de ese momento. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Lucas 1:13. Piénsalo, tu oración ha sido escuchada. Pero espera, ¿a qué oración se refiere? ¿A la que dijo hace años? ¿A la que ya ni siquiera mencionaba? ¿A la que, en cierto modo, había enterrado en su interior? Sí, esa misma. Y aquí viene un punto que lo cambia todo. Dios no trabaja según tu mismo calendario. Lo que a ti te parece demorado, Dios lo está preparando. Pero Zacarías reacciona de una manera que quizás tú también lo harías. Duda, cuestiona, observa la realidad y piensa, esto no tiene sentido, porque cuando pasa demasiado tiempo, empezamos a confiar más en la lógica que en las promesas. Y entonces llega algo que muchos no entienden. Zacarías se queda en silencio, pierde el habla por un tiempo. Y esto podría parecer un castigo, pero ¿y si en realidad fuera un proceso? Porque a veces el mayor ruido que te impide vivir tu vida son las mismas palabras que tú mismo dices. Las dudas repetidas, los pensamientos negativos, las afirmaciones que van en contra de lo que Dios ya ha establecido. Y en ese silencio, algo empieza a tomar forma. Isabel queda embarazada. Lo que parecía imposible sucede. Lo que parecía haber quedado en el olvido se manifiesta. Y aquí viene una verdad que puede resultar profundamente inquietante. El silencio de Dios no significa ausencia. Significa que algo se está preparando fuera de tu alcance. Pero déjame preguntarte algo que podría inquietarte. Podría ser que Dios no haya respondido, o podría ser que dejaste de esperar antes de que llegara la respuesta, porque mucha gente se rinde emocionalmente antes de que ocurra el milagro. Siguen viviendo, siguen adelante, pero en su interior ya han cerrado esa puerta. Y esto crea una desconexión, porque Dios sigue obrando, pero la persona ya no cree. Ahora imagina el impacto de ese momento. Zacarías sosteniendo a su hijo en brazos, algo que ya no esperaba experimentar, lo que parecía perdido. En realidad se estaba preparando a un nivel que él no podía percibir, y eso cambia por completo la forma en que ves tu propia historia. Lo que es tuyo no depende del tiempo humano, no depende de las circunstancias, no depende de lo que diga la gente ni de lo que parezca lógico. Lo que es tuyo ante Dios ya ha sido escuchado, y tal vez hoy te encuentres en ese lugar donde parece que no pasa nada, donde parece que tus oraciones ni siquiera llegan al techo, donde parece que aquello en lo que crees ya no tiene sentido. Pero, ¿y si el silencio que estás experimentando no es un no, sino más bien un todavía no? Respira hondo.
porque esto lo cambia todo. Y aquí hay algo aún más profundo, porque el hijo que nació no fue solo una respuesta personal, fue parte de algo más grande, de un propósito que trascendía la historia de Zacarías. En otras palabras, lo que Dios estaba preparando no se trataba solo de él, se trataba de un plan más grande. Y eso significa que lo que esperas podría estar conectado con algo mucho más grande de lo que imaginas. Si este mensaje te ha conmovido, comparte en los comentarios un área de tu vida en la que sientes que has estado esperando durante mucho tiempo y cómo este mensaje cambia tu perspectiva sobre esa espera. Tu testimonio podría llegar a alguien que está a punto de rendirse. Y si este mensaje fortalece tu fe, deja un me gusta como muestra de confianza y compártelo con alguien que necesite comprender que el silencio de Dios no es abandono, sino preparación. A veces, este simple gesto puede ser la respuesta que alguien más estaba esperando. Guarda esto en tu corazón. El tiempo de Dios nunca llega tarde, siempre se cumple. Pero hay otra batalla que se libra en el interior de muchas personas. No es la espera, no es la culpa, es el miedo a lo que está por venir. Y esto puede atrapar a alguien incluso antes de que la promesa se materialice. El eco de pasos apresurados resonó por el valle, mensajeros que llegaban de todas partes, trayendo noticias que nadie quería oír. Ejércitos que se alzaban, alianzas que se formaban, enemigos que se acercaban desde todos los frentes. Josafat recibe la información, y en ese instante el peso de la realidad cae sobre él. No era un problema menor, no era algo que pudiera resolverse con una simple estrategia humana. Era demasiado grande, demasiado complejo, demasiado aterrador, y la Biblia no lo oculta. Dice claramente, Josafat tuvo miedo. Esto podría sorprenderte, porque mucha gente cree que sentir miedo es señal de falta de fe. Pero aquí tenemos a un rey, un hombre que buscaba a Dios, y aún así sintió miedo. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has encontrado enfrentando situaciones que parecían demasiado grandes para ti? Problemas que te quitan el sueño, pensamientos que te aceleran el corazón, escenarios que intentas controlar, pero no puedes. El miedo no emite sonidos, pero lo domina todo. Se instala sigilosamente, comenzando con la preocupación, luego transformándose en ansiedad, y antes de que te des cuenta, te imaginas que todo va a salir mal. Y lo más peligroso es que este miedo intenta convencerte de que estás solo. Josafat podría haberse desesperado, podría haber buscado soluciones humanitarias, alianzas políticas, estrategias de guerra, pero hace algo que cambia por completo el curso de la historia. Decide buscar al Señor, pero no superficialmente. Proclama un ayuno, reúne a la gente, reconoce públicamente su incapacidad. No finge fortaleza, admite su debilidad. Y entonces eleva una oración que resuena hasta el día de hoy. Oh Dios nuestro, no tenemos fuerzas para enfrentar a este gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Tus Crónicas 20:12. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Él no intenta ocultar su miedo, lo revela. Ahora deja que esta pregunta cale hondo en tu corazón. Cuando llega el miedo, ¿intentas controlarlo todo o diriges tu mirada a Dios? Porque hay una enorme diferencia entre sentir miedo y ser dominado por él. Y entonces sucede algo inesperado. En medio de esa tensión, Dios responde, no con una estrategia de guerra, ni con un plan humano, sino con una declaración que desafía toda lógica. En esta batalla no tendrán que pelear. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. 2 Crónicas 20:17. Esto no tiene sentido para la mente humana. ¿Cómo es posible no luchar en una batalla? ¿Cómo se puede permanecer impasible ante un problema tan grande? Pero aquí está el punto que mucha gente no entiende. No todas las batallas que se te presentan
Te fueron dadas para que las libraras. Algunos vienen de Dios. Y el error que cometen muchas personas es intentar resolver con sus propias fuerzas lo que solo puede resolverse mediante la intervención divina. Ahora imaginen esa escena. En lugar de soldados en el frente, Josafat coloca adoradores. Gente cantando, alabando, proclamando la grandeza de Dios. Esto va completamente en contra de cualquier lógica bélica. Pero es precisamente ahí donde ocurre algo sobrenatural. Mientras adoraban, Dios comenzó a actuar. La confusión se apoderó de los enemigos, se volvieron unos contra otros. Y cuando el pueblo llegó al campo de batalla, ya no hubo lucha, solo victoria. Respira hondo, porque esto cambia la forma en que ves tus problemas. Lo que te asusta hoy no tiene el poder absoluto. Lo que parece demasiado grande no está fuera del control de Dios. Y lo que crees que necesitas resolver por tu cuenta puede ser exactamente lo que Dios está esperando que le entregues. Pero he aquí una pregunta que invita a la reflexión. ¿Tu miedo realmente se debe al futuro o a la dificultad de confiar en que Dios ya está ahí? Porque el miedo intenta atraparte en lo que podría salir mal, mientras que la fe te invita a confiar en lo que Dios ya ha preparado. Y hay algo aún más profundo. Josafat no ganó porque fuera fuerte, ganó porque reconoció que no lo era. Esto rompe con un patrón peligroso. La idea de que siempre hay que tener el control, siempre ser fuerte, siempre saber qué hacer. No, a veces el mayor acto de fe es decir, no lo sé, pero confío. Y quizás eso es precisamente lo que Dios espera de ti hoy. Ahora bien, aférrate a esto, lo que te pertenece, lo que Dios ha preparado. El miedo no puede arrebatártelo. El miedo puede intentar retrasar, confundir, paralizar, pero no puede impedir lo que Dios ya ha determinado. Y hay un detalle que mucha gente ignora. El mayor enemigo no es el problema en sí, sino cómo reaccionas ante él. Pero esto abre una capa aún más profunda, porque hay una batalla que no se libra afuera, se libra dentro de ti, y ahí es donde mucha gente pierde incluso antes de intentar seguir adelante. El polvo se levanta en el horizonte, el tiempo ha pasado, los años han avanzado, y ahora un hombre camina con paso firme, incluso con el peso de la edad sobre sus hombros. Ya no es joven, ya no tiene la misma fuerza física de antes, pero hay algo en su interior que no ha envejecido. Caleb. La gente a su alrededor lo mira y tal vez piensa, su tiempo ha pasado, ha hecho lo que tenía que hacer, ahora es momento de descansar. Pero Caleb no piensa así, él lleva una promesa, y aquí es donde algo poderoso comienza a tomar forma, porque mientras muchos se conforman con lo que tienen, él todavía recuerda lo que Dios dijo. Ahora imaginen esta escena, se presenta ante Josué, no para pedir descanso, sino para reclamar lo que se le prometió décadas atrás. Dice con convicción, hoy tengo la misma fuerza que tenía el día en que Moisés me envió. Mi fuerza era la misma entonces que tengo ahora. Josué 14:11. No se trata solo de fuerza física, se trata de una fe que no envejece, pero traslademos esto a tu realidad. ¿Cuántas veces has mirado tu vida y has pensado que era demasiado tarde? Demasiado tarde para empezar de nuevo. Demasiado tarde para soñar, demasiado tarde para vivir lo que una vez creíste que sería tuyo. Es la sensación de que el tiempo ha pasado y se ha llevado consigo las oportunidades, y tal vez ni siquiera se lo cuentes a nadie, pero en el fondo hay una voz que dice, esto ya no es para mí. Pero ¿qué pasa si esa voz no dice la verdad? Y si lo que te han enseñado sobre el tiempo es incompleto. Porque la historia de Caleb rompe por completo con esa lógica humana. Él no solo cree, sino que toma una postura. Y aquí está el punto que mucha gente evita afrontar. Las promesas sin compromiso conducen a la frustración. Caleb no se quedó sentado esperando. No dijo, si Dios quiere, sucederá algún día. Fue a donde tenía que ir y declaró, dame esta montaña. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto?
Está pidiendo precisamente lo que aún parecía imposible, un territorio ocupado, un verdadero desafío, algo que requería valentía. Ahora deja que esta pregunta resuene en tu interior. ¿Aún tienes el valor de desear lo que Dios ha puesto en tu corazón o ya te has rendido en silencio? Porque hay una diferencia entre esperar en Dios y rendirse sin darse cuenta. Y aquí hay un punto que podría afectarte profundamente. Muchas personas no pierden lo que es suyo, simplemente dejan de creer que aún pueden experimentarlo. Pero lo que es tuyo no pierde valor con el tiempo. Lo que Dios ha prometido no envejece, no caduca, no pierde validez. Ahora respira hondo, porque esto podría cambiar la forma en que ves tu propia historia. No llegas tarde, no lo has perdido todo, no te quedaste atrás. Lo que Dios ha preparado para ti sigue siendo tuyo, pero existe una condición que pocos tienen el valor de aceptar. Primero, hay que superarse desde dentro antes de poder avanzar hacia afuera. Y quizás el mayor desafío no sea el tamaño de la montaña, sino la voz interior que intenta convencerte de que ya no eres capaz. Caleb podría haberse comparado con los hombres más jóvenes, podría haberse centrado en sus limitaciones, pero eligió centrarse en la fidelidad de Dios, y eso lo cambia todo. Porque cuando te centras en tus limitaciones, retrocedes, pero cuando miras a Dios, avanzas. Ahora permítame plantearles algo que podría hacerles reflexionar. ¿Su estancamiento se debe realmente a la falta de oportunidades o a la falta de posicionamiento? Porque muchas veces no es que Dios no esté actuando, es que la persona ya ha decidido no moverse. Y esto es más común de lo que parece. Personas que alguna vez tuvieron fe, pero se cansaron, se desanimaron y se desilusionaron, hasta que sin darse cuenta, comenzaron a vivir solo para lo que les resultaba cómodo. Pero Caleb nos enseña algo diferente. Nos muestra que la verdadera fe no se conforma, se eleva, incluso cuando todo a su alrededor indica que ya no tiene sentido. Y aquí hay algo aún más importante. No pidió algo fácil, pidió mucho, lugar elevado, difícil, desafiante. Esto significa que lo que te pertenece ante Dios puede requerir valentía para lograrlo. Ahora imagínate, ¿cuántas personas se rinden porque quieren el camino fácil? Pero Dios las está llamando a algo más grande. Y aquí viene un giro importante. Quizás lo que estás interpretando como una demora, en realidad es preparación. Porque Caleb no recibió la promesa cuando la quería, pero la recibió en el momento adecuado. Y el tiempo de Dios no roba, prepara. El problema es que durante este tiempo, muchos permiten que el miedo, las comparaciones y la frustración les roben la esperanza. Pero hoy, esa palabra te está llamando de vuelta. Volvamos a lo que casi olvidaste, volver a lo que creías imposible, de vuelta a aquello que aún lleva su nombre ante Dios. Y tal vez estés pensando, pero ya lo intenté antes y no funcionó. Pero, ¿y si te dijera que el hecho de que no haya sucedido antes no significa que no vaya a suceder? Hay una diferencia entre demorar y rendirse, y Dios no te llamó para que te rindieras. Él te llamó a confiar. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina que Dios te mira, no a tu pasado, no a tus errores, sino a lo que Él mismo ha prometido. Y Él no cambió de opinión. Lo que es tuyo permanece a salvo. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Necesitas resurgir desde dentro, porque cuando lo declaras, fortaleces tu fe. Y cuando fortaleces tu fe, empiezas a moverte de una manera diferente. Ahora recuerda esto, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas pensado en rendirte, lo que Dios ha determinado para ti no ha sido cancelado. Pero esto nos lleva a algo aún más profundo, porque hay una pregunta que mucha gente evita afrontar y que puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida. ¿Y si todo esto no se trata solo de lograr algo,
sino de comprender por qué te encuentran exactamente donde estás. En el palacio reina un profundo silencio, largos pasillos, decisiones que se toman, todo un pueblo en peligro, y en el centro de todo, una joven que carga con un peso que nadie más puede soportar por ella. Esther no nació en un entorno privilegiado, no creció rodeada de privilegios. Su historia comienza marcada por la pérdida, la incertidumbre, por un camino que parecía demasiado ordinario como para que ocurriera algo grandioso. Pero de repente se encuentra en una posición que lo cambia todo, reina. Pero el título no elimina el miedo, no borra la inseguridad, no resuelve el conflicto interno. Porque ahora hay un decreto, una amenaza real contra su pueblo, y ella sabe que tiene acceso al rey, pero también sabe que si entra sin invitación, podría morir. ¿Te das cuenta de la intensidad de esto? Se encuentra atrapada entre el propósito y el miedo, entre lo que puede salvar vidas y lo que puede costarte la tuya. Y aquí comienza uno de los mayores dolores que cualquiera puede soportar, la sensación de no saber cuál es tu lugar, o peor aún, saberlo, pero tener miedo de admitirlo. ¿Cuántas personas viven así hoy en día? Sienten que nacieron para algo más grande, pero lo ocultan por miedo, inseguridad, duda, porque creen que no son capaces. Y tal vez ese sea uno de los dolores más profundos que existen. No es una falta de oportunidad, es una falta de claridad, de dirección, de coraje. Ahora imagina lo que está pasando dentro de Esther, su corazón acelerado, sus pensamientos confusos, la presión, el riesgo. Entonces Mardoqueo envía un mensaje que cambia por completo el curso de la historia. Dice: ¿quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Esta frase no es solo un consejo, es un llamado a la acción. Y tal vez hoy te estén haciendo esa misma pregunta. ¿Y si estás exactamente donde estás, por un propósito que aún no has comprendido? ¿Y si las circunstancias de tu vida, incluso aquellas que no elegiste, te están preparando para algo más grande? Pero aquí llega el punto que pocos quieren afrontar. El propósito requiere una decisión, y tomar una decisión requiere valentía. Y el coraje no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Esther no dejó de sentir miedo, pero eligió no dejarse dominar por él. Y eso lo cambia todo. Ahora tómate un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Tu falta de rumbo se debe realmente a que Dios no te ha hablado? ¿O a que has estado evitando dar el paso que sabes que debes dar? Porque a menudo el problema no es la falta de respuesta, sino la resistencia a lo que ya se ha demostrado. Y esto es más común de lo que parece. La gente espera señales, espera confirmación, espera sentirse completamente segura, pero Dios ya lo ha dejado claro, y lo que falta es acción. Esther podría haberse escudado en su posición, podría haber dicho, no es mi problema, podría haber optado por la comodidad, pero ella comprendió algo que cambia por completo la perspectiva. El puesto no es un privilegio, es una responsabilidad. Y eso es poderoso, porque tal vez estés mirando tu vida y pensando que no tiene propósito, que es ordinaria, que no tiene importancia. Pero, ¿y si estás justo donde necesitas estar para experimentar algo que aún no has descubierto? Y aquí llega un momento crucial. Esther pide algo que revela madurez espiritual. No actúa impulsivamente. Llama al pueblo a ayunar. Ella entiende que antes de actuar hacia afuera, es necesario alinearse internamente. Y eso es algo que mucha gente ignora. Quieren un cambio, pero no buscan una dirección. Quieren respuestas, pero no pueden acallar sus corazones. Quieren tener un propósito, pero no conectan con Dios. Esther hace lo contrario. Se prepara espiritualmente antes de dar el paso. Y aquí tienes una clave poderosa. El propósito no se descubre en el ruido, se revela en la presencia. Ahora respira hondo,
porque esto podría transformar tu forma de vivir. No estás perdido, no estás sin rumbo, no vives por casualidad. Hay un propósito, aunque todavía no esté del todo claro, pero hay un detalle que lo cambia todo. Tienes que decidirte a ir más allá de la pasividad, porque mientras esperas a que todo tenga sentido, la vida sigue pasando, y quizás lo que llamas confusión sea en realidad una invitación a confiar. Y aquí hay un punto que podría afectarte profundamente. ¿Estás esperando a estar completamente seguro cuando Dios te está llamando a dar un salto de fe? Porque la fe no se trata de ir por ahí viéndolo todo, se trata de ir por ahí confiando. Esther no sabía exactamente cómo terminarían las cosas, pero decidió tomar una postura. Y eso le abrió puertas que jamás habría podido abrir por sí sola. Ahora deja que esta pregunta resuene en tu interior. ¿Qué ha puesto Dios ya en tu corazón que aún no has tenido el valor de vivir? Porque esto puede estar directamente relacionado con tu propósito. Y tal vez aquello que temes sea precisamente el camino hacia lo que te pertenece por derecho. Pero esto nos lleva a un punto aún más profundo, porque cuando empiezas a comprender que tu vida tiene un propósito, algo dentro de ti empieza a cambiar y el miedo pierde su poder y la fe empieza a crecer. Y es en este momento cuando todo se conecta. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía perdido, lo que parecía retrasado, lo que parecía imposible, nunca estuvo fuera del control de Dios. No te quitaron nada, no se olvidó nada, nada fue en vano. Todo está siendo orquestado, incluso cuando no te das cuenta. Ahora respira hondo, deja que esta verdad penetre en tu corazón. Usted no está solo, no llegas tarde, no estás fuera del plan. Y si has llegado hasta aquí, hay una razón. Y es precisamente aquí donde todo encaja. Porque cada historia que escuchaste, cada dolor que quedó al descubierto, cada promesa que se recordó, apunta a una sola verdad. Lo que Dios ha determinado para ti permanece. Ahora, antes que nada, prepara tu corazón, porque este no es solo un momento para escuchar, es un momento para tomar una postura espiritual. Si es posible, cierra los ojos por un momento, calma tu mente y permítete entrar en un espacio de conexión con Dios, porque de ahora en adelante no se trata solo de entender, se trata de llevar a cabo. Señor Dios, pongo ante ti a cada persona que está viviendo este momento, cada corazón afligido, cada mente confusa, cada alma cansada. Tú conoces cada detalle, cada dolor, cada lágrima silenciosa, y te pido, tócalos profundamente ahora. Trae paz donde hay ansiedad, trae dirección donde hay duda, trae restauración donde ha habido pérdida. Recuérdales a cada persona que lo que has preparado, nadie puede quitárselo. Fortalece su fe, renueva sus fuerzas, reaviva su esperanza y alinea cada vida con tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Dios está obrando en tu vida, aunque todavía no puedas verlo todo con claridad. Y hay algo muy importante que debes hacer después de este momento. El vídeo que aparece en pantalla se ha preparado específicamente para profundizar en este camino. Complementa este mensaje y puede ayudarte a comprender los pasos prácticos para vivir lo que Dios tiene preparado para ti. No ignores esto. Se está produciendo una continuidad espiritual y lo que venga después puede fortalecer aún más tu fe. Mira el siguiente video y permite que Dios continúe hablándote. Si este mensaje te ha conmovido hasta el final, escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y qué área de tu vida estás poniendo en manos de Dios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Puede ser un instrumento de Dios para llegar a otra vida. Y si este mensaje te ayudó de alguna manera, suscríbete al canal como muestra de apoyo para que sigamos compartiendo mensajes como este. Porque cuando te conectas con aquello que te fortalece,
también ayudas a difundir la luz. Y guarda este versículo en tu corazón. Los planes del Señor permanecen para siempre, los propósitos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33:11.